ejercicio 1 del módulo 9, se nos da un vector que tiene origen en el punto A y extremo en el punto B, y se pide identificar cuál de las opciones es aquel vector que posee el mismo módulo que el vector AB. Primero vamos a recordar que cuando se nos da un vector dado por sus componentes X y Y, recordemos que estamos hablando de vectores en el plano, el módulo de ese vector se determina mediante esta expresión, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas componentes. Así que primero necesitamos visualizar cuáles son las componentes de nuestro vector AB, y en función de eso podemos calcular el módulo y luego identificar cuál de las opciones posee un módulo igual o cuál de esos vectores posee el mismo módulo. Bien, ¿cómo determinamos las componentes de ese vector? El vector AB tiene unas componentes que se determinan mediante la siguiente expresión. Vamos a restar las componentes del punto B menos las componentes del punto A. Exactamente en ese sentido. Si es el vector AB, restamos las componentes de A. La componente en X de B sería 6. La componente en X de A sería 2. E igualmente restamos las componentes en Y, que sería 4, menos la componente correspondiente al vector A. Es decir, nos quedaría la siguiente expresión. 6 menos 2 sería la componente en X y 4 menos 1 la componente en Y. Es decir, que el vector AB tiene componentes 4, 3. Como tenemos esta expresión para determinar el módulo de ese vector sería exactamente esa expresión. Podemos terminar de calcularlo, pero lo importante es lo siguiente. ¿Cuál de los vectores puede tener la misma estructura o tiene exactamente el mismo módulo? Solamente lo puede cumplir la opción D, ya que si elevamos 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, genera exactamente esta misma expresión y el mismo resultado. Por lo tanto, la respuesta es la opción D. Ejercicio 2. Nos piden determinar la suma de esos dos vectores. Primero vamos a ubicar el sistema de coordenadas, recordando los puntos cardinales. No olvidemos también que si eso lo comparamos con el plano, de este lado se encuentran los valores en X negativo, aquí positivo, positivo, y los valores en Y negativo. Hecha esta aclaratoria, entonces vemos, el primer vector tiene coordenadas 4 unidades al norte y 3 al oeste. Quiere decir que sería algo así, 4 al norte, 3 al oeste. Recordemos que aquí este va a ser negativo. Este sería el primer vector, digamos que ese es el vector A, por lo tanto las componentes de ese vector serían menos 3, 4. Menos 3 en X y 4 en Y. Entonces, identificando aquí sus componentes X y Y. E igualmente para el otro vector, tiene 2 unidades al sur y 1 unidad al este. Sería algo como esto, por lo tanto, este sería el vector B. Igualmente, como esto pertenece al semieje negativo de las Y, entonces sería menos 2. Es decir, ese vector B tendría esas coordenadas 1 menos 2. Nos piden la suma de esos dos vectores. ¿Cómo sumamos dos vectores? Muy sencillo. Sumamos entre sí sus componentes en X e igualmente sumamos algebraicamente las componentes en Y. Menos 3 más 1, eso es 2 negativo. Y 4 menos 2, 2 positivo. Así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 3. Se dan los vectores A, B y C y a partir de ellos, ¿cuál es la combinación que genera al vector n? Eso es lo que vamos a determinar a partir de las opciones. Pero primero vamos a recordar algo. ¿Qué significa un vector con el signo negativo delante? Es decir, ¿qué significa el opuesto de un vector? Si tengo el vector A, el vector menos A es exactamente el vector que tiene la misma longitud, la misma dirección, pero tiene sentido contrario. La flecha apunta en sentido contrario. De resto, tienen exactamente las mismas características. Igualmente, si tengo el vector B, este sería el vector menos B, apunta en sentido contrario, mantiene la dirección, mantiene la misma longitud, e igualmente para el vector C. El vector opuesto sería entonces el vector menos C. Vamos a suponer que la respuesta es la opción A. Si tomo el vector A y el vector menos B, la suma de ellos dos sería este vector. Ese sería el vector A menos B.
pero resulta que ese vector no se parece al vector m, así que la respuesta no es la opción A. Si hacemos ese tanteo con cada una de las opciones, cuando lleguemos acá nos vamos a fijar en lo siguiente. Tenemos el vector A. ¿Quién sería el vector menos b? Si voy a sumar A con el vector menos b, recordemos que a partir del primer extremo coloco el origen del segundo vector. Entonces colocaría aquí A menos b. Hasta ahora llevo esta secuencia, A menos b. Y si quiero restar c en este extremo, voy a colocar el origen del vector menos c. Por lo tanto, quedaría esto. Si uno el primer origen con el último extremo, esa unión genera el vector A menos B menos C, pero ese vector es justamente el vector M, así que la respuesta es la opción C. Ejercicio 4. Vamos a determinar la suma gráfica de esos 5 vectores. Primero recordemos algo. Si tengo un vector y tengo su opuesto y sumo ambos, se obtiene el vector nulo. Es decir, un vector sumado con su opuesto en forma algebraica, en forma gráfica, genera el vector nulo. Se anulan entre sí. Ahora bien, me dicen que el vector U y el vector W son paralelos. Nos fijamos que U apunta en un sentido y W apunta en sentido contrario. Tienen el mismo módulo. Por lo tanto, U y W son opuestos, lo que significa que al sumarlos, este anula este. Ya se anularon los vectores U y W. Exactamente la misma cosa ocurre con los vectores B y Z. Tienen el mismo tamaño, es decir, el mismo módulo, apuntan en la misma dirección porque son paralelos, pero tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, el vector B anula al vector Z. Lo único que quedó fue el vector P, así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 5, se da la figura que contiene esos 4 vectores, P, Q, M y N. Es un ejercicio exclusivamente de tanteo con las opciones. Entonces voy a ir de una con la respuesta para que visualicemos qué es lo que está pasando ahí. Si tomo el vector P, le sumo el vector N y a eso le añadimos el vector menos Q. Fíjense que el vector Q originalmente apunta en este sentido. Recordemos que el vector opuesto va a apuntar en sentido contrario. Si efectuamos esa suma, la suma de esos 3 vectores sería la unión del primer extremo, del primer origen, con el último extremo. Si unimos primer origen con último extremo, se genera el vector n. Quiere decir que el vector n se obtiene sumando p más m con el vector opuesto a q. Así que la respuesta es la opción B.